Saludo en nombre de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Les damos la más cordial bienvenida esta tarde a este importante evento. Hoy, 22 de septiembre, nos encontramos, además de participar en este importante evento, de cumpleaños de parte de este servidor. Así es que hoy es doble satisfacción tener a Elian hoy en una exposición, y además de eso, estar cumpliendo años no sucede todos los días. Así es que primero voy a comenzar con Elian saludándola. Elian, un gusto verte y saludarte. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. ¿Cómo está? Para nosotros buenas noches, para ustedes buenas tardes. Y muchísimas felicidades por su cumpleaños. Es doble satisfacción, como dice, que lo pase hermoso, muy bonito. Muchísimas bendiciones. Amén, amén, Elian, muchísimas gracias. Ciertamente que sí, me siento sumamente contento, no solamente por mi cumpleaños, sino que la red cada día se vuelve un instrumento muy importante para nuestra sociedad civil, tanto en Costa Rica como en el resto de los países donde estamos representados. Así es que ciertamente me siento satisfecho, contento, no solo estar cumpliendo años, sino también de ver esta criatura ir creciendo y ir cada día siendo instrumento para la sociedad civil del resto de los países. Aprovecho para saludar a Guadalupe, que se encuentra por ahí, para saludar a Miriam, aprovecho para saludar a Henry también, que está por ahí conectado. Vamos a dar un par de minutos, Elian, para poder permitir más ingresos de invitados, y creo que pronto estaremos ya dando inicio al tema de hoy, el cual es sumamente importante. Hoy día la sociedad, por lo menos puedo hablar de mi país, Costa Rica, sale a las calles. Yo no sé si están esperando que alguien les diga algo para saltar a la violencia. Salen los conductores y respetan los señales, el señalamiento vial, y respetan a las personas que van en otros vehículos. Y la verdad que en Costa Rica hemos visto, casualmente ahora hace unos minutos estaba viendo un video de un motociclista que, yendo con su vía, con los semáforos en verde, otro vehículo de servicio público aparentemente no solo respeta el alto, sino que a la hora de respetar el alto también adelantó otros vehículos que ya estaban así en sí haciendo el alto en el semáforo. Y obviamente que el motociclista jamás iba a pensar que de atrás de la cola del resto de vehículos iba a salir otro imprudente, con las consecuencias que se dan en estos casos, como es el fallecimiento de las personas, principalmente cuando van en moto. Igualmente, esta semana cerramos la semana que pasó recién con un accidente que ha consternado a la sociedad costarricense, donde toda una familia, papá, mamá, hijas y nietos, o hijos y nietos, 7 personas venían de ver un partido de fútbol en una de nuestras provincias, y una provincia que se llama Cartago, y una unidad de la policía de fuerza pública iba a alta velocidad y respetó el alto, colisionó el vehículo de costado, lo prensó contra un muro, y las 7 personas de esta familia fallecieron en el lugar. Eso es un accidente sumamente doloroso, es un accidente sumamente que uno no se explica cómo pasa esto, y menos viniendo provocado por un miembro de la fuerza pública que, en vez de cuidarnos, provocó semejante colisión, con las consecuencias de 7 personas fallecidas de una sola familia. Así es que, Elian, damos inicio con este comentario, esta introducción. Damos inicio a tu presentación. Dice: el comportamiento cuenta en la vía pública, y eso es totalmente cierto. Elian, nuevamente buenas tardes, bienvenida a la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que es lamentable lo que acaba de describir, de contar. Muchas familias quedan destruidas por nuestra conducta, nuestra actitud
y nuestro comportamiento cuando estamos en la vía pública, ya sea como pasajeros, peatones o como conductores. Voy a compartir pantalla con la presentación que tengo. Dame la oportunidad para darte compartir. Okay. Y ahora, ahora sí, puedes hacerlo. Muy bien, excelente la imagen. Bueno, mi comportamiento cuenta en la vía pública. Vamos a ver desde cómo el factor humano es el causante del 90% de los siniestros viales, ya sea como le decía anteriormente, si estamos como peatones, como pasajeros, como ciclistas, como motociclistas, nuestro comportamiento sí importa. Vamos a ir viendo poco a poco hasta llegar a qué se puede hacer. Primero vamos a ver qué es la seguridad vial. La prevención es la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos. Esto lo vemos como un sinónimo de prevención. Cuando hablamos de seguridad vial y de educación vial, hablamos toda la parte preventiva, que tiene efectos dentro de lo que es el conservar la vida y la salud de las personas. Entonces, cuando hablamos de seguridad vial, también existen las normas que regulan el tránsito. Y junto con estas normas va la responsabilidad de los usuarios cuando estamos en la vía pública. Y todo esto forman la parte del tándem principal que se basa en lo que es la seguridad vial. ¿Qué es la psicología de la seguridad vial? Sabemos que la psicología estudia el comportamiento humano. Y si lo volcamos eso a lo que es la seguridad vial, estudia ese comportamiento de los conductores en el contexto vial. Esto nos muestra que nosotros los psicólogos tenemos que explicar y analizar cómo ese comportamiento humano, cómo esos factores de la conducta son los que generan los riesgos en las vías, que estos desembocan en la siniestralidad. Y que muchas veces estos comportamientos no son estudiados en profundidad cuando hablamos de tránsito. ¿Qué es ese comportamiento? El comportamiento es el conjunto de todos esos actos exhibidos por el ser humano, que están determinados por la cultura, las actitudes, las emociones que nos juegan un papel fundamental y preponderante dentro de lo que es la conducción y que se ve reflejado en el acto de conducir cuando estamos en la vía pública. También entran todo lo que son los valores de la persona, los valores culturales, la ética y el ejercicio de la autoridad. Cuando estamos en esa persuasión dentro de lo que es el tránsito y el día a día en la vía pública. Pero ¿por qué ocurren estos accidentes de tránsito? Hay tres factores o tres causas básicas dentro de lo que es esos accidentes que se dan o siniestros viales. Uno que es el comportamiento de los conductores y peatones, que esto es nuestra actitud que puede ser provocado o llevado a accidentes o siniestros de tránsito en la vía pública. Otro que es las condiciones y estado mecánico del vehículo.
un tercero que es la vía, el entorno y las condiciones climáticas. Pero nosotros nos vamos a abocar a lo que es el comportamiento de los conductores o de la persona cuando está en la vía pública. La seguridad vial y el comportamiento de los conductores, hay dos habilidades que vamos a ver. Uno, que son las habilidades sensoriales, cognitivas y motoras, que estas son las habilidades llamadas también duras, y las habilidades comportamentales, que a estas nosotros lo llamamos las habilidades blandas. Las habilidades motoras tienen que ver mucho con lo que es la inteligencia práctica. ¿Y qué es la inteligencia práctica? La inteligencia práctica son todos esos conocimientos técnicos, mecánicos, prácticos que tiene esa persona para conducir ese vehículo, para llevarlo, para pisar el freno en el momento adecuado. Tiene que ver con todo lo que es la atención de esa persona cuando está conduciendo. Esos son la inteligencia práctica, que esta persona esté apta para, ante cualquier siniestro, ante cualquier emergencia, pueda reaccionar de una manera práctica, con todos los reflejos para evitar el siniestro. ¿Y cuáles las habilidades comportamentales? Que esto difícil de, no digo difícil, pero son los que generan los siniestros y la indisciplina en las vías. A esto nosotros lo llamamos también, y va muy relacionada con lo que es la inteligencia emocional, que esto desemboca en todo lo que es la personalidad, la comunicación, esa resolución de problemas, las motivaciones que nosotros tenemos cuando estamos conduciendo o cuando estamos en la vía pública, la relación que tenemos o que realizamos con las demás personas y la creatividad, entre otras. Pero ¿cuáles son esos factores de la personalidad del conductor? Ahora nos vamos a centrar ya en la parte del conductor. Esa manera de ser y esa manera de pensar. ¿Cuáles son esos comportamientos que van muy ligados a lo que es la personalidad y la actitud que tengo frente a una situación, frente a la conducción, a todo lo que está relacionado con el acto de conducir? Zuckerman focaliza en sus dimensiones, 5 dimensiones biológicas de la personalidad, pero dentro de lo que es la conducción, nosotros nos vamos a abocar, que son los que corresponden y pertenecen y se ha estudiado y se sigue estudiando, porque mientras no cambiemos de comportamiento en la sociedad, no podemos mejorar esa cultura vial, esa conducta, ese comportamiento cuando estamos en la vía pública. Entonces necesitamos cambiar, hacer un cambio de comportamiento para mejorar, y obviamente esto redunda en el bien común de la sociedad. Entonces vemos como primer factor de la personalidad la impulsividad y la búsqueda de sensaciones. Estas personas son las que incumplen las normas, son las que les gusta la adrenalina sin pensar en las consecuencias que puedan venir más adelante. Solamente van por la impulsividad. El neuroticismo y ansiedad, estas personas son las que se desbordan emocionalmente y se estresan demasiado y sienten mucha ansiedad al conducir o al manejar un vehículo. Y la otra es la agresión y la hostilidad, que son los conductores agresivos y peligrosos en la vía. Son impacientes y tienen una conducta antisocial. Vamos a ir viendo cada uno de ellos.
La impulsividad y la búsqueda de sensación. Esta impulsividad, cuando estamos en la vía pública conduciendo y tenemos un atasco en el tránsito, ahí viene este descontrol emocional, que son los peores enemigos al volante. ¿Y qué significa o qué representa? Representa un riesgo potencial para la seguridad vial, para las demás personas que se encuentran en la vía pública. Estas personas conducen de manera emocional y agresiva. Lo realizan o pueden realizar maniobras arriesgadas, que esto muchas veces llevan a ocasionar los siniestros viales que muchas veces vemos en la vía pública y decimos, ¿por qué esta persona conduce de esta manera? ¿Qué es lo que lo lleva a actuar? ¿Qué es lo que lo lleva a tener ese comportamiento de agresividad, de impulsividad? Pues son personas muy impulsivas y tienen un descontrol emocional. Pero ¿qué es la impulsividad? Es un estilo cognitivo que se caracteriza precisamente por predisponer a esta persona a actuar de manera considerablemente rápida, inesperada y desmedida, que esto implica una falta de reflexión previa y una incapacidad de prever esos efectos de esa impulsividad o de ese descontrol emocional que pueden llevar a muchas consecuencias que dejan, puede ser muerte, como contaba hace rato el doctor Julio, pueden ser que lleven a dejar personas con discapacidad. Y una de las características, o yo diría la principal característica de estas personas, de este tipo de personalidad, es una respuesta que se da muy rápida sin lugar a ningún tipo de reflexión. Entonces tienen una carga emocional bastante elevada y esto es una amenaza cuando están en la vía pública. Entonces, un ejemplo es que no soportan a alguien que se les adelante o conducen de manera competitiva. Estas son las personas impulsivas. ¿Y qué generan estas actitudes peligrosas en el tránsito? El incumplimiento a la norma, y estas personas, como vemos acá, conducen con varias personas en la moto se hizo para 2 personas, así como el auto se hizo para 5 personas y no más, pero yo incumplo esa norma, conduzco enviando y hablando por celular, leyendo mis mensajes y conduciendo, entonces o directamente no miro o descuido la vía, entonces incumplen la norma. Y les gusta, este otro tipo de personas también, les gusta la adrenalina. Entonces pisan el acelerador sin medir las consecuencias y sin saber muchas veces. Es fácil acelerar, es fácil pisar el acelerador, pero lo difícil es saber cuándo frenar. Y si excedemos los límites de velocidad, obviamente que muchas veces terminan en tragedias que no solamente son hechos materiales, sino también muerte de personas. Es lo que le explicaba ahorita, conducir a alta velocidad. Esto impone al conductor una amenaza cuádruple. Uno, que aumenta la probabilidad de sufrir una pérdida de control, como vemos acá en la imagen, disminuye la probabilidad de detectar a tiempo un peligro que podemos frenar, aumenta la distancia recorrida antes de ejecutar una maniobra evasiva,
y aumentan los daños en caso de impacto. Vemos el otro tipo de personalidad, que es el neuroticismo y ansiedad. Estas personas se desbordan emocionalmente y hay una inestabilidad emocional, que se estresan demasiado y sienten mucha ansiedad. Entonces, este tipo de personas, como vemos, también son un peligro cuando están en la vía pública. Son personas emocionalmente inestables. Entonces, ante cualquier situación, reaccionan de una manera con agresión. ¿Cómo afectan las emociones en la conducción? Puede ser de irritabilidad, inestabilidad emocional. ¿Quiénes sufren de estas personas que están conduciendo de esta manera emocionalmente alteradas? ¿Quiénes sufren? Sufren los peatones, sufren los ciclistas, los motociclistas y también sufren los otros conductores porque nosotros estamos que compartimos la vía con otras personas. Entonces, eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta cuando subimos al vehículo y explotamos o explotan este tipo de personas emocionalmente agresivas. Entonces, y también tiene que ver con el miedo a conducir. Entonces, cuando las personas tienen miedo a conducir, nosotros lo llamamos la amaxofobia, que es la fobia a conducir un vehículo o el miedo a ir a tener un accidente. Esto también los psicólogos lo trabajamos dentro de lo que es la conducción, se trabaja. Entonces, vamos viendo de cómo los ciertos tipos de estas personalidades tienen una incidencia bastante desfavorable en el tránsito. ¿Por qué? Porque emocionalmente no están estables. El otro tipo de personalidad es la agresión y la hostilidad. Este tipo de personas tienen un rasgo cognitivo de la personalidad con actitudes destructivas hacia el otro. Tanto la ira como la hostilidad son factores que facilitan a la agresión y a su comportamiento, que esto lo podemos observar con el ataque y hacer daño a terceras personas, objetos, o ya sea poder agredir de manera física o verbal. Son esos conductores que vemos en la vía pública que se miran y tan solamente mirarse ya se bajan y se agarran a golpes. Este tipo de personas son explosivas también dentro de lo que es la conducción y como vemos son muy, muy dañinas dentro de lo que es el tránsito. A esto se les llama el síndrome de la ira al volante. Son conductores intolerantes ante cualquier cosa. Se molestan o tienen rabia o reaccionan de una manera irritadas tan solamente por el calor del sol. Ustedes fíjense que al mediodía, bueno, en Bolivia, en el lugar que yo vivo, es el oriente, hace bastante calor, fíjense que al mediodía o tipo 2, 3 de la tarde, cuando el sol está más caliente, hay estas conductas que redundan o que se ven mucho más expuestas porque el calor del sol, y más aún si conducen o es un taxista o una persona con este tipo de personalidad, que son muy intolerantes ante cualquier situación, ante cualquier peatón que se cruce, ya están diciéndole palabras, agrediéndole.
entonces tienen muy baja tolerancia a la frustración, son quienes representan estas conductas agresivas. El síndrome de la agresión y hostilidad y la ira son emociones negativas que varían de intensidad, desde las más leves al enfado más moderado hasta la rabia o llegar a la furia. La agresión y la ira durante la conducción son estilos de conducción riesgosos, disociativos y ansiosos. Son sentimientos de frustración que tiene la persona y una actitud social de tipo emocionalmente cognitiva que está muy ligada a lo que es el resentimiento, el rencor, el disgusto hacia las demás personas. Y por último, reaccionan de una manera que pueden agredir y lastimar a otras personas, sea ciclista, peatones o ya sea de moto. Esto también, si lo vemos a la parte de los peatones, también hay peatones que reaccionan de una manera emocionalmente alterados, ¿no? Porque nosotros primero somos peatones y después somos conductores de un automóvil. ¿Cómo podemos controlar esa ira al volante? Podemos evitar el estrés, planificar la ruta, realizar ejercicios de yoga que ayudan mucho, ayuda bastante el hecho de hacer ejercicio, o ya sea optar por otro medio de transporte, ya sea público, ya sea en bicicleta, que también es otra opción, y así ayudamos también a lo que es el medio ambiente, y nosotros nos desestresamos cuando vamos o conducimos una bicicleta. Conocer primero qué es lo que provoca estos impulsos agresivos y qué es lo que provoca estas reacciones emocionalmente alteradas, qué es lo que pasa con la persona. Y otro de los factores que podemos ver, por ejemplo, es generar las autoinstrucciones. ¿En qué se basa? En ver en qué momento se reacciona de esta manera y hacer el acto contrario de cómo puedo mejorar esa conducta cuando estoy en este tipo de situaciones o de un elevado estrés, o cuando yo voy a agredir a otro conductor, o cuando voy a agredir a un peatón. Entonces, y muchas veces cuando se va con la familia, también estas agresiones va hacia las personas que van con uno. La buena actitud al conducir, desde el momento en que uno se ubica detrás del volante, uno tiene que asumir una gran responsabilidad con quienes lo acompañan en el vehículo y con los demás actores de la vía, como los ciclistas, motociclistas y peatones, que era lo que les mencionaba hace un momento, y evitar estos conflictos en la vía para garantizar esta seguridad y fomentar y mostrar una cultura y la buena educación que nosotros tenemos cuando conducimos un vehículo. Es como cuando alguien llega a su casa y uno no lo recibe con agresión. Compartimos esa vía, compartimos todos los actores compartimos la vía pública. Entonces, es una buena actitud, mostrar una buena actitud, eso nos hace ser mucho más educados. Y otro de los factores es asumir que otros conductores que tienen intenciones
en los comportamientos y que son distintos a lo que tiene uno, y nadie tiene la culpa de que uno quizás haya salido alterado o de las emociones que pueda estar pasando para descargar eso a otra persona. Esto nos lleva a generar empatía que nos hace de una manera mucho más eficiente e inteligente para prevenir estos siniestros en el tránsito. ¿Cuáles son las recomendaciones? Una de las recomendaciones es la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes en el tránsito. Yo siempre digo, conduces como sos y sos como conduces, porque en realidad esa tolerancia, esa amabilidad, el respeto, el control de las emociones y la educación, nosotros lo demostramos cuando estamos conduciendo. Porque fíjense ustedes que una persona que es agresiva con las demás personas, que explota emocionalmente de una manera que uno no se explica de qué pasó, eso se ve reflejado dentro de lo que es la conducción. Conduce de manera temeraria y esto lleva muchas veces a ocasionar siniestros viales y se genera, en vez de una disculpa, en vez de la preocupación por la otra persona, se genera mucha más agresividad tan solamente por habérselo cruzado o en el caso, por ejemplo, de que sea un peatón. Y muchos de estos conductores, ¿qué es lo que hacen? Huir y dejar a la víctima en la calle sin prestar el socorro. Y cuando entramos en ese aspecto de la huida y de no prestar el socorro, eso ya está tipificado dentro de lo que es el Código Penal, porque es la violación, es el de no socorrer y de no salvar una vida. Hay un pensamiento que dice, nada hay en el ser humano que impida la conquista de la libertad interior, único camino para la construcción individual de un mundo de paz. El dilema reside en que alcanzar esa libertad interior es un trabajo que ningún niño puede llevar a cabo sin ayuda. Eso lo escribió Amanda Sester. Esto con relación a todo lo que es el manejo de las emociones y cuando estamos en la conducción. Educar las emociones es el arte de enseñar a ser humano, a ser educado, a ser esa persona que cuando estamos en la vía pública y estamos compartiendo con otros actores viales, vamos a ser respetuosos, vamos a ser educados y simplemente con el manejo de las emociones. Eso sería todo. Cualquier consulta, ese es mi número de teléfono, mi correo, y muchísimas gracias, doctor Julio, por el espacio, por la oportunidad y bueno, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, Elian. Déjame felicitarte y agradecerte. Más que felicitarte, agradecerte, porque tu ponencia no es una ponencia cualquiera. Es una ponencia donde están en juego muchas vidas. Y si nosotros como conductores tomamos este consejo que vos hoy nos has dejado, muy posiblemente muchas vidas se estarán salvando y no, ¿por qué no hasta la de nosotros mismos? Elian, muchísimas gracias. Ha sido una ponencia exquisita, muy rica en conocimiento y en experiencia y sobre todo en los consejos que nos has dejado en materia de seguridad vial. De mi parte, agradecerte y felicitarte, Elian. La Red Internacional de Profesionales en Seguridad esta tarde se siente orgullosa de poder contar contigo como nuestra representante en Bolivia, como nuestra directora ejecutiva, y hoy tu ponencia nos ratifica que hicimos una buena elección. Vamos a abrir micrófonos para que los invitados quieran hacerte alguna consulta, Elian, o algún comentario. Gracias.
Julio, muy buenas tardes. De antemano, un feliz cumpleaños. Dios lo colme de bendiciones, larga vida y muchos éxitos. Amén. Elian, pues, agradecerle por la conferencia, conversatorio, muy interesante. Desafortunadamente, como usted lo manifiesta, esto ya recae más en la persona, en cada uno de nosotros, ¿no? En el tipo de responsabilidad que nosotros tenemos, en lo que nos han fundamentado desde niños en cada una de nuestras casas. Desafortunadamente también hay un factor que incide mucho, que es la poca exigencia por parte de los entes gubernamentales en el tema de, por ejemplo, las licencias de conducir. A pesar de, en la mayoría de países se exige un curso de conducción con una determinada cantidad de horas, unos exámenes médicos generales, unos exámenes psicológicos también. Sin embargo, uno encuentra, como usted lo mencionaba, conductores que parece que nunca hubieran pasado ni por el curso ni por ningún tipo de esos exámenes. Pero, ¿por qué lo digo? Porque se ha convertido esto en un tráfico de influencias, el sacar la licencia de conducción. Y esto, más allá de que se pague o no se pague, genera, son de alguna forma asesinos al volante. Aquí en Colombia y en la ciudad donde yo vivo, en Ibagué, hace más o menos la semana pasada, el miércoles exactamente, fue el día sin carro y sin moto en Ibagué. Esto se hace 2-3 veces en el año con el fin de ayudar al medio ambiente para que no haya tanta polución, tanto smog y etc. Sin embargo, ese día miércoles, un salvaje, porque no le cabe ningún otro apelativo, estando en el día sin moto y sin carro, este sujeto en una moto haciendo piruetas por una avenida perdió el control de la motocicleta y se llevó a un adulto mayor o a una persona de bastante edad, tenía 75 años, produciéndole la muerte. En este tipo de situaciones no hay, a pesar de como usted lo mencionaba, los códigos están contemplados, los códigos penales, no hay una mano dura para que se vea o se ejerza contra ese tipo de individuos que cometen estos actos atroces, porque esto no tiene ningún otro calificativo. Está yendo en contravención de todo lo que está estipulado. Está el día sin carro y sin moto, sin embargo sacó la moto. La moto no es para andar haciendo piruetas en las vías públicas, para eso hay unas pistas, y es que es crossista y etcétera, sin embargo son felices haciéndolo. Las autoridades lo ven, no hacen absolutamente nada. Si a mucho le hacen un comparendo o lo multan, pero simplemente yo voy, pago mi multa o pago mi comparendo y vuelvo y sigo manejando en el mismo estilo. No hay una sanción que sea drástica para este tipo de personas, que le sancionen, que le multen, que le suspendan definitivamente su licencia de conducir. Y esto es una situación que yo la he visto, en donde yo he estado, lo he presenciado, ¿sí? Yo, por ejemplo, fui víctima de un accidente por un señor de una buseta que transportaba unos niños desde una ciudad, desde Cali hacia Bogotá, que es la capital de Colombia, y yo estaba saliendo de mi unidad militar donde estaba trabajando y simplemente parqué el carro a esperar vía para meterme en el carril que me correspondía. Y por estar mirando hacia el lado donde tenía que estar mirando, por, no sé, por cosas de mi Dios, volteé a mirar al lado contrario y vi que la buseta se me vino encima. La camioneta mía es baja, era pues baja adelante, alta atrás. Yo lo único que pensé, este tipo se me monta por encima de la camioneta, la coge como una rampa. Lo único que yo acaté fue meter primera, acelerar, sacar la trompa del carro, pero de todas maneras la buseta me volvió nada del carro. A Dios gracias, a mí lo único que me pasó pues, fue el cuetazo en la nuca, pero el carro no volvió nada. Y la cuestión es que si después se da uno cuenta qué le pasó al señor de la buseta, se durmió. Entonces son actos irresponsables.
venía manejando más o menos de unas 7 horas seguidas sin tener otro conductor que lo apoye. Venía manejando de noche para tratar de llegar a Bogotá en las primeras horas del día y se quedó dormido. Afortunadamente para él y para los niños que venían en la buseta, se cargó hacia el lado donde yo estaba, porque si se hubiera cargado para el lado contrario se había ido al abismo y muy seguramente se hubieran muerto todos los chinos. Entonces, este tipo de situaciones yo creo, Elian, que es muy bueno conocerlas, pero también hay que ejercer algún tipo de presión por parte de la sociedad hacia las autoridades con el fin de que empiecen a ejercer algún tipo de control más drástico sobre este tipo de personas. Porque uno ve que cometen accidentes, como lo manifestaba don Julio inicialmente, pero muy seguramente a la vuelta de 8 días están nuevamente en la calle con un carro nuevo asignado por la policía y manejando igualmente. Entonces, y así sucede con la población civil también. Todos hemos sido de una u otra forma víctima de lo que usted mencionaba en su charla, de una agresión verbal. Hay personas que no respetan la cebra, o sea, el paso peatonal. Aquí han optado porque el carro que se parquea en la cebra, uno pasa y le mete su rodillazo a la puerta con el fin de hacerle su abolladura para que lo quite de ahí. Hay otros que, pues, no son las medidas más adecuadas para que la gente aprenda, pero es que desafortunadamente ya no queda nada más. Y lo más triste de todo es que las autoridades lo ven y no hacen mayor cosa para la corrección de esto. No me alargo más, es muy interesante el tema, Elian, muchas gracias. Es bueno mantenerlo vigente, porque pues realmente depende ya de cada uno de nosotros que pongamos en práctica todo lo que usted manifestó y no hacer lo que usted también nos dijo ahí. Muchas gracias, don Julio, muchas gracias. Nuevamente un feliz cumpleaños. Elian, muchas gracias por su conversatorio. Muy interesante. Henry, la verdad que lo que manifiestas se da en todos los países. ¿Qué es lo que nosotros apuntamos? Apuntamos mucho a lo que es la educación. Muchas veces sentimos impotencia realmente porque vemos que las autoridades, muchos conductores infringen estas normas, pero a ver, uno porque no saben, otro porque son personas que tienen ese tipo de personalidad de decir, bueno, o sea, a mí no me va a pasar nunca, a mí no me va a pasar eso que le pasó al otro, a mí no me va a pasar. Entonces, esa percepción del riesgo es como que a ellos nunca les va a llegar tener un siniestro vial. Y a veces, y no es a veces, nosotros salimos a la calle no con la intención de matar a alguien, no con la intención de dañar al otro. ¿Dónde hay esa responsabilidad o ese tomar de conciencia que uno sabe que va a dañar? Cuando la persona sale y bebe o consume bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas que saben que bebiendo o tomando alcohol y emborrachándose va a subir al vehículo y va a ocasionar una muerte a una persona sin tener nada que ver esa otra persona con la alegría o el festejo, o por último porque ese conductor o esa persona tenía ganas de ir a consumir bebidas alcohólicas o estaba con otras drogas, ya sean permitidas o ya sean que no lo están. Entonces, esa persona ahí sí tiene un castigo penal, porque sabe que va a ocasionar un daño. Pero las otras conductas, por ejemplo, lo que describía, el hecho de que este señor fue y sacó la moto haciendo pirueta, sabía que iba a ocasionar quizás, o que a mí no me va a pasar, o nadie se va a cruzar por la vía y no voy a ocasionar.
Ahí veíamos la primera parte del tipo de personalidad, que no miden las consecuencias que puedan pasar, simplemente están disfrutando o están haciendo lo que en ese momento se les antojó y bueno, exhibirse. Los jóvenes incurren mucho en eso, por hacerse ver del amigo, porque se creen invencibles, pero es como decía al principio, mientras no cambiemos de comportamiento, la sociedad va a seguir siendo y va la misma y va a seguir cometiendo los mismos errores, por más que hayan las autoridades y nos pongan las penas, nos pongan la multa. Es el cambio de comportamiento, ese cambio de actitud es lo que va a hacer que cambiemos y mejoremos como conductores, como peatones, cuando estamos en la vía pública compartiendo con otros actores. Entonces, es ese cambio de comportamiento que tenemos que hacer cuando conducimos un vehículo, ¿no? Y como peatones, pues cuidarnos y cumplir también con las normas, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones como peatones. Entonces, el peatón tiene su prioridad dentro de lo que marca la norma, de lo que marca la ley, sí, pero si el peatón o el conductor no cumple esas normas, entonces ahí es que vienen las consecuencias y terminan en tragedia, ¿no? Gracias, Elian. Gracias, Henry. Inicialmente comenté, Elian, sobre la parte positiva de tu ponencia. Creo que debo enfocar la otra cara de la moneda, la parte negativa. La parte negativa no es sobre tu ponencia, sino sobre los resultados que estamos viendo en nuestras calles. Estamos viviendo una guerra en nuestras calles donde víctimas inocentes que no están empuñando un arma como otro tipo de guerra, están pagando con sus vidas. Aquí me salta una pregunta, Elian, y te la quiero hacer. Bien nos hablas de hacer conciencia, nos hablas de tener control del carácter, nos hablas, si nos das una serie de referencias, pero Elian, hemos visto que esto no ha dado resultado, por lo menos en Costa Rica no ha dado resultado. Las multas se han elevado, se han hecho decomisos de vehículos, en fin, se ha aplicado toda clase de ideas, había y por haber. Y esto no ha dado resultado. Yo casi me atrevo a pensar, Elian, que este tema ya debe llevarse a nuestras escuelas primarias a fin de trabajar desde las escuelas, porque ya, como lo acabas de decir, ni leyes, ni sentencias, nada de eso está dando resultado, porque seguimos viendo las muertes en nuestras calles. Por lo menos hablo de Costa Rica, que es lo que yo puedo dar fe. Elian, dime, ¿qué piensas tú de esta propuesta de llevar la educación vial a las primarias como una materia de obligación? A ver, nosotros desde la asociación que yo tengo, que soy la presidente de Aprende y pertenezco a otra asociación internacional que es direccionada y específica de seguridad vial, nosotros trabajamos mucho con todo lo que es la parte educativa, porque creemos que dentro de todo lo que es el salvar vidas, dentro de lo que es la seguridad vial, parte de la educación. Si nosotros no educamos a los niños, empezamos desde pequeñitos, y esto me atrevo a decir con hecho demostrativo, que si nosotros trabajamos a las mamás desde que ese niño está en la barriga, les aseguro que esos niños van a ser personas que sí sean educadas y respetuosas
dentro de lo que es la convivencia. Convivencia en el sentido amplio de la palabra, el respetar al otro, el tomarlo en cuenta, en ser tolerantes, trabajar desde la escuela, desde los colegios, desde los primeros años de vida. Es una materia transversal, la seguridad y la educación vial. Entonces, nosotros trabajamos bastante todo lo que respecta desde niños. Como, por ejemplo, cómo España llegó a estar en el lugar que está ahora. Hace 20 años atrás, ellos estaban como nosotros, por ejemplo. Dentro de lo que es la asociación, yo soy la coordinadora a nivel de Latinoamérica y veo la parte de todos los países a nivel de Latinoamérica. Y vemos que en Latinoamérica nos falta mucho trabajar e incluir esta materia y que sea de manera transversal dentro de lo que son los colegios. Ahora con la pandemia, por ejemplo, del COVID, hemos visto que hay muchos recursos que se han destinado a la seguridad de esa salud, pero no lo toman a la seguridad vial como salud pública, y la seguridad vial está dentro de lo que es la salud pública, que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que interesarnos, todos tenemos que apuntar a salvar vidas, porque ¿de qué se trata la educación vial? De salvar vidas entre todos, porque a todos nos compete. No hay una sola persona en el mundo que se pueda salvar, porque de una u otra manera estamos como peatones, estamos como conductores y pasamos a ser pasajeros. Entonces no hay nadie que no pueda ver a otra persona y no hacer algo. Entonces eso se redunda. Entonces educamos al niño para que en grande no sufra las consecuencias. Yo también he tenido un accidente, un siniestro vial bastante grave con mi familia por culpa de un conductor irresponsable, un conductor que no sabía manejar, sacó el vehículo y se fue a manejar, no conducir, manejar en una vía principal de acá de mi ciudad. Entonces, en todos los países se ven ese tipo de personas que son irresponsables cuando están. Entonces, ¿dónde tenemos que apuntar a esa educación? A los niños, a sensibilizar a los jóvenes y a meterle la mano al bolsillo a los adultos. Hay algunos que sí pueden, tienen o toman conciencia, pero ¿dónde apuntamos a la educación? Siempre apuntamos a los niños, a los jóvenes, y también, ¿por qué nosotros los adultos no podemos educarnos, que nos muestren dentro de lo que son las campañas educativas y de seguridad y educación vial? Podemos aprender. En mi ciudad, por ejemplo, cuando nosotros empezamos en 2011 con la asociación que tenemos, empezamos con el uso del cinturón. En esa época del 2011, casi nadie usaba el cinturón. Ahora se ve mucha gente utilizando el cinturón, pero ese es un trabajo que se tiene que hacer, un trabajo de hormiga, un trabajo que tiene que ser de manera sistemática, de manera perseverante, de ir todo el tiempo o todos los días, sacar un mensaje, sacar campaña, insistir, hacer las ferias que nosotros hacíamos antes de lo que es la pandemia, porque ahora no se puede hacer las ferias viales en los colegios, hacer las ferias viales dentro de lo que son la ciudad misma, en una plaza, en los espacios que nos daban, con el único objetivo de educar, de mostrar
no de manera grotesca, porque hay personas que le llega y hay otras que no. Entonces, es mostrando, es educando. La educación, ante todo, eso hace mucho a la persona. Entonces, nadie se cruza por la calle y le topa como cuando uno se topa caminando y dice, ay, perdón, no lo vi, perdón. Y cuando estamos en el vehículo, ¿por qué no podemos tener esa conducta? O sea, no, aquí es que yo quiero llegar más rápido, salimos tarde de la casa y quiero llegar más rápido. ¿Y eso dónde empieza? Con la educación de los padres, porque los padres juegan un papel muy fundamental con los niños, muy fundamental. Entonces, empieza desde la casa, el colegio con los niños. Es un todo, si lo vemos así, tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria y de manera holística. Así es, Elian, compartimos contigo tu preocupación y desde ya me comprometo como presidente de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad a que este video circule en todas las redes sociales de todos los países que estamos representados en este momento, que son 14 países, y pedirles a los directores ejecutivos que este video, una vez que esté en YouTube, lo comiencen a viralizar. Creo que es importantísimo que hagamos nosotros a nuestra sociedad, en nuestros países, hacer conciencia. Y desde ya, te lo vuelvo a repetir, Elian, tienes la plataforma de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad a tu disposición. El día que quieras exponer, estamos para servirte y escucharte. Muchísimas gracias, y la verdad que dentro de lo que es mi especialidad, que es seguridad vial desde la psicología, hay muchos temas que se pueden tocar, muchos temas que se pueden trabajar y que son muy educativos. Esto vamos sumando. Uno va pasando a la familia, pues la familia tiene amistades y vamos pasando a las amistades y entre todos vamos sumando. Decirte, Henry, que vamos a empezar un curso de ética y de ontología para los policías de Colombia. Entonces, es un trabajo que hemos preparado y vamos a hacer ese curso. Entonces, estamos trabajando, unos trabajan de manera silenciosa, otros trabajan pues, y bueno, entre todos vamos sumando y vamos. Lo que se trata aquí es salvar vidas y luchar por el bien común de todos. Porque un día puede ser que te toque y bueno, y porque escuchaste a alguien, porque le escuchaste a Diana o porque le escuchaste a don Julio decir un mensaje, quieres cruzar la avenida y te acordás de ese mensaje, no, mejor espero en un segundo y en un segundo puedo salvar muchas vidas. Entonces, es simplemente estar atento, acompañar, ser tolerantes, empáticos, sobre todo empáticos con las otras personas que están compartiendo la vía pública con. Gracias, Elian. Esta tarde hemos tenido el placer de contar en nuestros invitados especiales con la presencia del doctor Gustavo Pérez desde Argentina. Quiero aprovechar el momento para darle la bienvenida a don Gustavo. Por primera vez participa en este evento de la Red Internacional. Doctor Gustavo Pérez, buenas tardes. Puede activar su micrófono, doctor, al margen izquierdo, activar el audio. Bueno, parece que tiene algún problemita. Elian, vamos de esta forma entonces a dar final a este evento, no sin antes agradecerte. Quisiera, antes de despedirnos, darle la oportunidad a Guadalupe, que te ha enviado un mensajito por el chat de la plataforma. Guadalupe, buenas tardes. Hola, buenas noches. La verdad que he querido participar en un montón de oportunidades, Elian, que has hablado y siempre se me ha complicado con alguna cosa y recién hoy puedo hacerlo.
La verdad que es un gusto escucharte. Yo también soy licenciada en psicología. Me interesan muchísimo todos los aportes que se pueden hacer. Y rescato mucho lo que dijiste al último, que hay una cuestión de falta de valores, me parece, como sociedad, esta falta de sentido de pertenencia a una comunidad, ¿sí? Cuando nosotros sentimos que pertenecemos, es cuando más cuidamos al otro. Y por ahí me parece que hay algunas cuestiones que se han ido quebrantando por distintos movimientos sociales y demás cuestiones, pero que bueno, que creo que también cuando uno educa, cuando uno intenta transmitir, y sobre todo esto de que sea transversal y desde temprana edad, es también poner en práctica los valores, esto de la tolerancia, el respeto y el cuidado por el otro y por uno mismo, y que nos van a ayudar a fomentar esa percepción de riesgo que por ahí se ve casi nula en muchos casos. Sí, la verdad que sí, Guadalupe, muchísimas gracias. Somos colegas. La verdad que sí, la percepción del riesgo es que a mí no me va a pasar, no me pasa. Entonces, le pasa al otro, menos a mí. O sea, no hay, digamos, ¿no? Entonces, es la educación y la educación en valores, los valores, hay que fomentar bastante los valores y eso lo fomentamos desde el hogar. Los padres juegan un papel fundamental y obviamente los niños. Y les decía, España ha, ha llegado donde ha llegado. ¿Por qué? Porque ellos han apuntado a lo que es la educación en el colegio, empezando desde las primeras edades, y también a los policías. Entonces, no nos olvidemos de esa parte, no nos olvidemos de mirar hacia adentro cómo estamos nosotros. Entonces, si hay que formar a los policías, pues lo vamos a formar a los policías en esta parte. En Bolivia, por ejemplo, falta mucho la formación de policías en la parte de seguridad y educación vial. Y a nivel de Latinoamérica falta bastante. Entonces tenemos que apuntar y mirar hacia adentro cómo estamos para ir. Imagínense un policía que vaya y le diga a algún conductor de la moto, ¿y su casco? ¿Por qué no está llevando? Ahora le voy a extender la boleta. Y el policía llega sin casco. Entonces no puede haber esa incoherencia. Entonces nosotros tenemos que dar ese ejemplo. El policía tiene que dar ese ejemplo. Porque uno cumpla esa norma o que el policía vaya y le ponga una multa por no usar el casco y el policía llega sin casco, o sea, hay una incoherencia. Y nos falta mucho en esa parte de formar a nuestros policías, porque ve a un conductor que ha consumido y no lo controlan, lo dejan pasar, se pasa el semáforo en rojo y no lo controlan, no le dicen nada y pasan por delante. Entonces, para que vamos a esa educación, para que vamos y eduquemos a ese ciudadano con educación, con un policía formado, con valores, con respeto, tenemos que mirar hacia adentro y formarlo a estos policías. Así es. Elian, totalmente cierto lo que has comentado. Guadalupe, ¿desde qué país nos estás viendo? Yo le estoy hablando de Argentina, de Río Cuarto, de Córdoba. Gracias, Guadalupe. Bienvenida a la Red Internacional. Paola Fagundes ha hecho algunos comentarios. Paola, me gustaría darte la palabra para que lo converses directamente con la doctora Elian, porque Paola ha comentado dos temas interesantísimos. Ella pregunta o comenta qué pasa con los adultos mayores y con los niños. Paola, adelante. Puedes activar tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, primero un gusto, gracias Elian por enviarme el link.
Yo también soy de Argentina, soy de Buenos Aires, pero de Buenos Aires de la provincia, soy del campo, pero trabajo en el municipio de Lanús, que es en plena ciudad, y soy la directora de seguridad vial, soy técnico superior en seguridad vial, recibida de la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, y bueno, tuve la oportunidad de ser la directora. Cuando llegué, me encontré con que justamente lo que dice Lean, faltaba un montón de cosas, y hace 1 año y medio que me hice cargo, y todavía sigo haciendo, todavía sigo creando la estructura, porque creo que sin una estructura es un poco difícil querer hacer sin tener una base. Yo creo que hay que cimentar y arraigarnos a una estructura que tenemos que realmente levantar, pero con mucha fortaleza. Entre esos, digo, nosotros en Lanús lo que hicimos en principio fue dividir las áreas, porque no todos pueden hacer, o sea, una sola persona no puede hacer todo. Entonces dividimos en 4 áreas. El área de transporte, señalización y semaforización, que está por un solo lado. Por otro lado, la Dirección de Fiscalización y Control de Tránsito. Por otro lado, la Dirección de Licencias de Conducir, solo licencias de conducir. Y por otro lado, la Dirección de Seguridad Vial, que es en la que me encargo de la educación, concientización, capacitación. Bueno, dentro de la capacitación justamente es interna y externa. Externa es desde los niños en las escuelas, y ahí es a donde me detengo yo. Los niños en las escuelas hice una estructura para poder incluir a todos, y desde jardín, o sea, desde nivel inicial, incorporar temas que no se veían generalmente, como puntos ciegos, los puntos ciegos estos en los que los niños por la altura y por un montón de cosas cruzan sin darse cuenta de que el vehículo, o sea, que el conductor que está arriba de un vehículo alto no lo está viendo. Bueno, incorporamos estas cosas, pero en Lanús hay muchas escuelas que tienen aulas que se llaman integradoras. Cada 10 chicos sin discapacidad hay un chico con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Me pasó esto, ¿no? De encontrarme que estaba hablando de 35 chicos, pero habían 3 que eran niños con alguna discapacidad. Y entonces sentía que les estaba hablando a todos menos a ellos 3. Y cuando me fui, me sentí uno de ellos y digo, ¿y qué les dije a ellos? No les dije nada. Entonces siempre tengo como ese sabor amargo, no solo cuando voy yo, sino cuando envío a los educadores viales que preparé y certifiqué, pero siempre me queda ese sabor amargo. Entonces, escucharla a Elian, dije, seguramente acá puedo llegar a encontrar algo para esa estructura que me permita saber cómo encarar ese tema, cómo les hablo a los chicos con discapacidad sobre diferentes temas de seguridad vial, siendo que no es una escuela para chicos con discapacidad, sino que es en general. Entonces, ahí esa fue la pregunta principal, y aparte, porque también llevé dentro de la estructura a los adultos mayores. Los adultos mayores pareciera que como están tan acostumbrados, pero su caminar empieza a ralentizarse, y no se dan cuenta que si el semáforo acaba de cortar, puede tener tiempo para cruzar el semáforo, pero si ya cortó, muchos se animan a pasar igual y se quedan a la mitad. Entonces, creo que hay que hacer, yo le llamé a ese programa Reeducación Vial, la seguridad vial no envejece. Ese fue el nombre que le puse al programa, y estoy recorriendo, en este momento no, pero estaba recorriendo algunos centros de jubilados. Pero también los hacía, lo que incorporé yo desde mi lado, ¿no? Yo de psicología no entiendo, pero desde mi lado lo que hice fue, me paré en lo que es la empatía y dije, bueno, a ver, me voy a poner en el lugar de ellos. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué tienen ellos? Tienen mucho amor. Bueno, que quieren dar mucho porque sienten que están como ahí sin hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacía? Les pedía que recordemos todos los temas de seguridad vial para que ellos les armen un trabajo, o sea, yo les llevaba
afiches y todo, y ellos armaban como un collage para regalo de los chicos de los jardines. Entonces yo cuando iba al jardín les llevaba el regalo que los abuelos le hacían. Pero en realidad la intención no era solamente el regalo, sino era trabajar esos temas, recordarlos, pero desde ellos como tocar esos temas para hablarlos a los niños, cuando en realidad yo lo que quería era que ellos tocaran esos temas. Entonces, eso fue lo único que yo encontré, pero no sé si hay otra forma. Y después ahora estamos también con los inspectores de tránsito. Y bueno, y estoy con una capacitación bastante profunda. Todo virtual, por supuesto, me tuve que adaptar a todo esto. Pero bueno, las dos preguntas principales eran esto, ¿no? De los niños, principalmente en un aula donde hay 30 niños sin discapacidad y 3 con discapacidad, ¿cómo incluyo a todos? ¿Cómo les hablo a todos? Esa era mi reflexión y mi pregunta. Muchísimas gracias, Paola. La verdad que un gusto cuando me escribiste y bueno, te pasé el link. Bueno, el trabajo que se puede hacer con los niños con discapacidad, que haya un niño con discapacidad dentro de otro grupo, es llegar, depende de la discapacidad que tenga, es llegar a esos niños, ya sea o sea, a un niño normal que no tenga ninguna discapacidad, podemos hablarle, podemos cantarle, nos pueden escuchar, nos pueden ver. Pero un niño que tenga una discapacidad, obviamente ahí ya se buscan otros elementos de cómo trabajar con ellos. Por ejemplo, puedes utilizar la parte didáctica, la parte ilustrativa, la parte de dibujo, toda la parte de creatividad que puedas utilizar con ellos. Una, que los colores, por ejemplo, los colores llaman mucho. Otra parte, por ejemplo, son los juegos didácticos que puedes armar. Hay juegos didácticos muy, muy lindos que se arman. El juego de la oca, por ejemplo, eso se puede trabajar con los niños. Se puede trabajar la parte de números, se puede trabajar. Hay muchos juegos didácticos que se pueden emplear y que son llamativos, todo con relación al tránsito. Eso con estos niños. Entonces, lo que tenemos que ver es bajarnos a su nivel de ellos y ver qué es lo que, porque muchas veces nosotros los adultos pensamos que hablarle en un lenguaje como le hablamos a otro adulto, a los niños nos van a entender. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bajarnos a su nivel de ellos, a un lenguaje que ellos nos puedan entender. Entonces, el trabajar, por ejemplo, con la parte didáctica con los niños y no tomarlos como, a ver, tú tienes una discapacidad y por lo tanto te tengo que dar un trato especial. No, porque tenemos que tomarlo como niños que son igual que los otros, de igual a igual. Entonces, trabajar con ellos y no hacerlos sentir que son diferentes. Tenemos que incluirlos y tomarlos como parte, como un todo del aula, y no hacerlos sentir que son diferentes. Entonces, muchas veces nosotros los educadores pensamos que llevar el curso ya armado, pensamos que eso es lo que necesitan. Así sea dar una conferencia a una empresa, a personas adultas, pensamos que eso es lo que necesitan, sin pensar, sin hacer un diagnóstico previo de cómo está esa empresa o de cómo está ese colegio o de cómo son esos niños y adecuar nuestro lenguaje, nuestro material a lo que ellos necesitan. Entonces, muchas veces quizás
somos nosotros los educadores que estamos fallando. Entonces hay que ver también esa otra parte. Entonces, una forma de trabajar con ellos es de esa manera. Y con los adultos mayores, si son dentro de lo que es ¿cómo se llama? Que están dentro de un asilo, hay, por ejemplo, las psicólogas que trabajan dentro de lo que es la parte de trabajo manual. Y en esa parte se debería de trabajar, por ejemplo, si es de vialidad, pues buscar también materiales para ellos. A ellos les encanta pintar, les gusta bordar, y con ellos se puede trabajar mucho la parte cognitiva, por ejemplo, con los rompecabezas, con toda la parte didáctica para adulto mayor, se puede trabajar también esa. Y otro que se podría trabajar y que daría muy buenos resultados y ellos se sentirían útiles es que ellos creen un material didáctico para niños. Entonces, hay muchas formas de trabajar con el adulto mayor, y eso se podría coordinar, Paola, con lo del geriátrico, con las personas responsables, y quizás conseguir materiales. Por ejemplo, el otro día veía un policía de España que él recolectó llantas, las pintaron, recolectó las señales que ya han sido desechadas, la volvieron a reutilizar. Entonces hay muchas formas que se pueden trabajar y hacer el material que uno necesita, y que este material sirva que sea educativo para las escuelas. Y eso les ayuda a ellos a mantenerse de manera activa a nivel cognitivo, porque y también de sentirse útiles. No sé si con eso te puedo ayudar, Paola, o quizás te pueda pasar algún otro material a tu privado. Bueno, Elian, en principio muchísimas gracias, muy clara. Sí, tomo varias cosas, principalmente lo de que los mismos adultos mayores sean los que puedan crear alguna dinámica, algún juego, algo lúdico, que lo creen ellos para los niños. Eso me pareció fantástico y creo que los ayuda también creo que el crear, el generar, el armar, todas esas cosas, creo que no solo les va a hacer bien a los adultos mayores, sino que también van a tener ideas que quizás nosotros no tenemos, o es lo que yo pienso. Y también les quería contar que en la página del Facebook, Lanús Vial, yo lo que hice la creación de unos tutoriales ahora en pandemia, que se llaman Juguetes para tus juguetes. Son tutoriales de juegos, o sea, juegos no, juguetes reciclables. ¿Cómo es el tema? Sería que los niños con materiales reciclables que tengan en la casa puedan armar un juguete que represente algo de seguridad vial de la vida real, y con ese juguete puedan incorporarlo al juego diario. O sea que aparte de tener muñecas, también van a tener un semáforo, también van a tener un auto, también van a tener una moto, también van a tener el auto con el cinturón, van a tener la moto con el casco, van a tener, el semáforo, ya lo dije, van a tener un inspector de tránsito. Entonces eso, si lo quieren ver, lo pueden ver ahí. Igualmente después, Elian, te lo comparto también para que lo puedas compartir. Y digo, eso fue algo que generé dentro de lo que es la pandemia. Y bueno, algunos chicos han enviado fotos de lo que hicieron en la casa, y la verdad es que fue una forma de generar que los niños incorporen al juego diario un juguete. Por eso se llama Juguete para tus juguetes.
Así que bueno, muchas gracias Elian, muchas gracias a todos por esta charla hermosa y súper constructiva. Con mucho gusto, Paola. Gracias por tu participación. Cuenta siempre, igual que como le hemos dicho a Elian, cuenta siempre con el apoyo y el soporte de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad en el momento que así lo desees también ser partícipe de estos eventos que aportan muchísimo a nuestras sociedades en los diferentes países donde estamos. Me ha levantado la mano el doctor Gustavo Pérez. Doctor, buenas tardes. Bienvenido a la Red Internacional. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Quería acotar a lo que hablaba Paola sobre el tema de concientizar a los adultos mayores y también a los chicos en edad escolar. Yo soy un convencido de que los adultos mayores vivieron un momento histórico que hoy no se hallan cómodos. Entonces, en el tema de seguridad y en el tema de seguridad en general y en el tema de seguridad vial, se manejan a destiempo por una cuestión de formato. Lo que yo creo es que tenemos que concientizarlos, darle charlas periódicas y un poco mostrarles la realidad, que no es la que ellos vivían cuando eran jóvenes. Entonces, ellos están como desacostumbrados al tránsito. Entonces, igual están desacostumbrados a las modalidades delictivas, o sea, un señor mayor no concibe la idea de que lo llamen por teléfono y le digan que le han secuestrado a un familiar. O sea, va a tomar como verdad eso, porque en su momento, en su vida, esto, digamos, no le hubiera pasado. Entonces, la modernidad trae aparejada este tipo de cosas. Si nosotros damos charlas periódicas, los capacitamos, los instruimos sobre lo que está pasando en la realidad, ellos van a tener otra visión. Es el tema, ellos manejan otro formato cultural que hasta a nosotros nos cuesta entender por qué también son tan confiados y tan tranquilos, porque en su vida, en el mejor momento de su vida, ellos fueron así. La sociedad hace unos cuantos años atrás tenía otro formato mucho más tranquilo, mucho más pausado, donde la persona que cruzaba la calle era respetada como peatón y el vehículo paraba sin dudarlo, y hoy eso no ocurre. Entonces, no es que el adulto mayor está equivocado, son los conductores de vehículos los que se equivocan. Entonces, yo creo que debemos hacerles saber, instruirlos, capacitarlos, darles charlas para que ellos puedan entender el pensamiento contemporáneo. Y es muy difícil que ellos lo asimilen así por sí solos. O sea, alguien tiene que decirle periódicamente que esta realidad no es la realidad que ellos vivían. Entonces, bueno, quería acotar eso. Si bien yo no me especializo en el tema de accidentes de tránsito, mi rama va por lo que es delitos del crimen organizado y esas cosas, he trabajado mucho en accidentes de tránsito. Y yo creo que tenemos que capacitar más que nada a los peatones para que tomen precauciones. Y obviamente tiene que haber una política de exigencia y severidad para con los conductores. O sea, que realmente se los tome como profesionales, se los sancione como profesionales y se los juzgue como profesionales del volante. Y obviamente en algún momento esto de la figura delictiva del dolo eventual tiene que pasar a ser una figura que dé un mensaje a la sociedad de que el que conduce en estado de ebriedad, conduce negligentemente y se represente la posibilidad de matar a una persona, tenga una sanción realmente muy severa. Entonces, ahí vamos a empezar a cambiar un poco la idiosincrasia del conductor del vehículo. Elian. Sí, la verdad que sí, es así, pero todo empieza con las autoridades, porque nosotros como educadores
ponemos toda la parte de educación para que esos niños en grandes sean respetuosos, tengan valores, muy buenos valores. Trabajamos también con los padres, la sociedad, pero los que regulan la parte, dentro de lo que son fiscales, jueces, eso realmente tiene que venir desde arriba, tiene que venir, el compromiso tiene que venir desde arriba, donde haya ese compromiso, ese trabajo, ese acompañar, ese dedicarle, y sobre todo priorizar lo que es la seguridad y la educación vial, ¿no? Entonces yo realmente aplaudo a Paola porque el trabajo que ella está haciendo es muy bueno. Es una parte de reestructuración, como ella dijo, y es el interesarse por la seguridad de los demás y crear una cultura vial en pro de cada uno de los ciudadanos de su ciudad, ¿no? Elian, muchísimas gracias. Agradecerte en nombre de la Red Internacional de Profesionales de Seguridad tu participación. Estamos llegando al final de este evento. Agradecerte y felicitarte. Como te lo dije desde un principio, hemos adquirido y vivido una gran experiencia con tu ponencia y me encantaría seguir este tema. Elian, creo que aquí podemos hacer bastante por nuestras sociedades. Así es que en nombre de la Red Internacional agradecerte y felicitarte por ese trabajo que estás haciendo en tu país. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Espero que haya servido y que nos llevemos, aunque sea algo de lo que hemos hablado ahora, y podamos compartir con nuestra familia, podamos compartir con amigos, con nuestros familiares, con nuestro esposo, con nuestros hijos, que son las personas más próximas, las que tenemos ahí a diario. Mandémosle el mensaje, y no solamente el mensaje, démosle el ejemplo de utilizar el cinturón, démosle el ejemplo de que no nos cuesta nada llegar hasta el semáforo, hasta la intersección y cruzar la vía por donde corresponde y no cruzar por la mitad de cuadra porque ponemos en riesgo nuestra vida. Y ese poner en riesgo nuestra vida, no solamente sufrimos nosotros que hemos pasado por un siniestro, sufre la otra persona, la otra familia, sufren los policías, sufren los paramédicos, los bomberos que van y socorren a ese accidentado, y que muchas veces nosotros como psicólogos damos ese soporte y damos la atención a las víctimas por siniestros de tránsito, y es muy doloroso escuchar a una madre, escuchar a un médico o escuchar a un bombero o un policía decir, la vez que suena el teléfono, me recuerdo cuando fui y atendí a un niño en esta y en estas condiciones, que se le quedó grabado. Entonces, nosotros las personas somos responsables y tenemos que cambiar ese comportamiento. ¿Y cómo hacemos? Empezando desde casa con el ejemplo, porque ese ejemplo es el que educa, ese ejemplo es el que vale, y ese ejemplo es el que se sigue. Pero esos ejemplos tienen que ser buenos, tienen que ser positivos, tienen que ser de crecimiento de valores, que realmente se pueda salvar una vida. Muchísimas gracias, doctor Julio, y muchísimas gracias a todos por este espacio y por el tiempo. Que les vaya muy bien y síganlo celebrando su cumpleaños a todo dar. Gracias, gracias Elian. Bueno, nos vamos despidiendo, Henry, para despedirnos. Julio, agradecerle por la invitación nuevamente, a Elian, nuevamente muchas gracias por el conversatorio, muy interesante. A todos los presentes un cordial saludo desde Colombia y que la acabe de pasar bueno en su cumpleaños.
Gracias, gracias. Miriam, nos vamos despidiendo. Muy buenas noches a todos. Felicitar a don Julio por su cumpleaños, que Dios lo bendiga y lo deje cumplir muchos años más. A la doctora Elian, felicitarla por su excelente exposición. Y una buena y excelente idea ella de eso, de fomentar esto en las escuelas y los colegios, me parece excelente para llevar esto sobre la educación desde pequeño, ¿verdad? Sobre la educación vial. Felicitaciones a todos y muy buenas noches. Gracias. Gracias, Miriam. Paola, nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo, Paola. Bien. Guadalupe, nos vamos despidiendo. Gracias por tu participación. Igualmente, muchísimas gracias. La verdad que fue muy grato haber compartido esta instancia. Bueno, y después espero poder sumarme a las que continúen. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias, Guadalupe, gracias. Contaremos contigo. María Elena, buenas tardes. Nos estamos despidiendo. Doctor Gustavo Pérez, agradecerle su presencia esta noche. Muchísimas gracias por participar, doctor. Bueno, muchísimas gracias a usted, feliz cumpleaños, un placer, cuente con mi colaboración en lo que pueda ser útil a la red. La idea es intercambiar información, conocimientos, trayectoria o experiencia de trabajo, así que estoy a disposición. Yo le vuelvo a repetir, estoy especializado en crimen organizado internacional y en narcotráfico, así que en lo que pueda colaborar en futuras charlas, cuenten con mi colaboración en todo. Gracias, doctor. Desde ya le tomamos su palabra. Un gusto y muchas gracias. Gracias, doctor. Elian, nos vamos despidiendo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que el poder compartir con ustedes ha sido muy grato. Muchísimas gracias a las personas que han realizado las preguntas, han hecho el aporte. Cada aporte es muy valioso. Y bueno, estamos a disposición y a las órdenes para cualquier otra conversación, otra conferencia. Podemos hablar no sé, de diferentes puntos de todo lo que es la seguridad vial. La verdad que hay temas re interesantes que pueden aportar mucho y podemos aprender entre todos. Y muchísimas gracias. Pásenla hermoso su cumpleaños y buenas noches y que pasen una linda noche. Gracias, Elian. Buenas noches a todos. Comportamiento cuenta en la vida pública. Máster Elian Balcázar, ha sido un honor para la Red Internacional contar contigo en este evento. Nos vemos la próxima vez. Como les digo siempre, gracias. Con la bendición de Dios. Igualmente. Bueno. Luego.